Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que podamos ir al libro de Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 1, y ahí vamos a hacer lectura de Santiago, capítulo 1. Vamos a hacer una lectura del versículo 1 al versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 8, una de las últimas cartas que tenemos en la Biblia, pero déjame decirte que fue una de las primeras que se escribieron. La carta de Santiago. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el tema de esta mañana, ¿sí?, en el cual vamos a estar hablando y desarrollando un poquito en estos versículos, es acerca de las pruebas. Acerca de las pruebas. El versículo, si te fijas, el versículo 2 dice claramente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. Ahora, qué interesante es, porque cuando Santiago comienza a escribir, él tiene mucho que decirle a estos hermanos, pero había una prioridad en la vida de ellos, que era animarlos. Tenía mucho que decirle, pero él tenía que animarlos. Estos hermanos en la fe tenían que ser animados porque estaban pasando por diversas pruebas. La pregunta es, ¿a quién escribe Santiago? En aquel tiempo, ¿a quién escribe Santiago? Fíjate el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Esto es una expresión para referirse, ¿sabes a quién? A los judíos creyentes. Entonces, acá desde un principio Santiago está poniendo en claro que la carta está dirigida ¿a quién? A judíos, ¿sí? ¿Pero qué judíos? Judíos que habían recibido el Evangelio, judíos que se habían convertido. Vamos a ir a Hechos capítulo 8 rápidamente. Mirá lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1, Hechos 8:1. Mirá lo que dice rápidamente. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. Y está hablando acá de Pablo. Acá Pablo no era convertido todavía, él era Saulo. Pablo recién se convierte en el capítulo 9, en el siguiente capítulo. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, ¿sí? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Eran judíos. Y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de ¿qué? Judea, Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Versículo 4 de capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces, estos creyentes judíos que se habían esparcido, ¿sí? Santiago les escribe a estos creyentes de Hechos capítulo 8. No solamente ahí, en el capítulo 8, le está escribiendo a todos los creyentes desde Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 8. ¿Qué pasó acá? Hubo una persecución. ¿Y qué dice Lucas en el libro de los Hechos? ¿Fueron qué cosa? Esparcidos por todas partes. ¿Por todas partes dónde? En Judea y en Samaria y más todavía. Ahora, mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? Bien, ¿dónde comenzó la predicación del Evangelio? En Jerusalén. Pero no solamente en Jerusalén me van a ser testigos, ¿sí? Sino ¿en dónde? En toda. Y dice que fueron esparcidos por todas partes en Jerusalén, y de Jerusalén se esparcieron ¿por dónde? Por Judea, decía Hechos capítulo 8. Y fíjate, me seréis testigos en Jerusalén, en toda en Judea, ¿en dónde? Y después fueron esparcidos un poquito más, no solamente en Judea, sino ¿en qué? En Samaria. Y por último, hasta lo último de la tierra. Ahora, qué coincidencia, ¿no? ¿No te llama la atención esto? De que el versículo 8 del capítulo 1 se está cumpliendo en Hechos capítulo 8. Dice que fueron esparcidos ¿en dónde? En Jerusalén y en toda Samaria. ¿Y qué pasó? Fueron esparcidos. ¿Se desanimaron? ¿Se apartaron del Señor? ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 4? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué cosa? El Evangelio. Ahora volvamos a Santiago capítulo 1 y acá enganchamos la carta de Santiago para que vos de alguna manera podamos entender el contexto en el cual Santiago escribe esta carta a estos judíos creyentes. Y él dice así, a las 12 tribus que están ¿en qué? En la dispersión. Quiero que podamos hablar de las pruebas en esta mañana. Y quiero que podamos hablar 3 verdades acerca de las pruebas. Quiero que podamos ver la perspectiva que vos y yo tenemos que tener delante de la prueba. En segundo lugar, quiero que podamos ver el propósito de las pruebas. Y en tercer lugar, quiero que podamos ver la promesa en medio de la prueba. Así que de alguna manera vamos a empezar a desarrollar estos 3 puntos. En primer lugar, dijimos la perspectiva que yo tengo que tener en medio de la prueba. ¿A qué me hablo perspectiva? Es decir, yo en medio de la prueba tengo que cambiar muchas veces el enfoque y la forma de mirar la situación que yo estoy pasando. Ahora, prestate atención, ¿sí? La palabra ahí, dispersión, ¿sí? Significa diáspora. ¿Qué era la diáspora para un judío? Para un judío, esta palabrita, dispersión, ¿sí? que en el original es diáspora, no es que yo sea maestro de griego ni nada de esas cosas. Yo voy a uno que sepa griego y que me diga a ver cuál es la palabra ahí. La palabra ahí, dispersión, es diáspora. Para un judío, ¿qué era la diáspora? Era una clase de siembra. Un judío, cuando sembraba la tierra, ¿cómo sembraba? ¿Sí? Tenía un costal, tenía la semilla, iba haciendo esto. ¿Sí? Iba haciendo una siembra al voleo, como decimos nosotros. ¿Sí? Un judío sabía muy bien lo que era la diáspora. ¿Dónde se ilustra esto? En la parábola del sembrador.
Cierta semilla cayó por este lado, cierta semilla cayó en espinas, otra en piedras, otra en tierra fértil, porque la siembra en aquel tiempo era así, era el voleo, donde caía la semilla, ahí iba a nacer. Entonces las semillas eran, ¿qué cosa? Eran esparcidas, eran dispersadas por toda la tierra. ¿Qué le está tratando de decir? Acá Santiago le está cambiando la perspectiva de estos creyentes judíos. Les está diciendo, ustedes están siendo parte de la diáspora de Dios. Ustedes están cumpliendo un propósito eterno. Ustedes están cumpliendo Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo el Evangelio se va a extender? Tienen que salir ustedes. Y Dios permite, en Hechos capítulo 8, escucha bien, permite la persecución. ¿Sabes para qué? ¡Bum! Para que se produzca, ¿qué cosa? La diáspora. La diáspora. Estaban todos amontonados en Jerusalén. De ninguna manera iban a cumplir los propósitos de Dios. Entonces Dios levanta la persecución y dice que los cristianos fueron como esparcidos. ¿En dónde? En toda Judea, en toda Samaria y hasta el último en la tierra. ¿Sabías que gracias a esta dispersión, a esta diáspora, el Evangelio llegó a mi vida y a tu vida? Si el Evangelio no se hubiese esparcido en Hechos capítulo 8, nunca te hubiese llegado el Evangelio. Ahora, fíjate los propósitos eternos de Dios. Dios, a través de esta persecución, a través de esta diáspora, el Evangelio se pudo extender. Y dice que estos judíos creyentes iban, ¿qué cosa? Predicando el Evangelio en todas partes. Ahora, ponete un poquito en el lugar de estos judíos. ¿Cómo eran estos creyentes? Joaquín, por favor, mira un poquito ahí la diapositiva que va a poner Joaquín. Las características de estos creyentes que habían sido esparcidos. La primera, eran totalmente pobres. ¿Sí? Pues habían perdido sus casas y trabajos a causa de ¿qué? De la persecución. Haced de cuenta que vos te tenés que ir de acá por causa del Evangelio. Tenés que dejar, ¿qué cosa? Tu casa, tu hogar. Escuchá, tenés que dejar tus bienes, tu comodidad, tu confort, tu trabajo. Te tenés que ir, porque si no te matan. Ahora, la primera característica, eso hizo que eran pobres. ¿Cómo ellos se iban a sustentar? Se fueron así de una. No llevaron la tarjeta de crédito ni nada de esas cosas. ¿Me entienden? La segunda, fíjate, eran despreciados, ya que los judíos no lo recibían por ser cristianos. Obviamente, el judaísmo iba en contra del cristianismo, por eso se produjo la persecución. Y dice que fueron esparcidos no solamente en toda Judea, sino en ¿qué? En toda Samaria. Y samaritanos y judíos no se podían ni ver. No se podían ni ver. Fueron creyentes pobres y despreciados en el lugar donde estaban. Ah, son judíos, decían los samaritanos. Y los judíos, no, estos son cristianos. Recibieron el mensaje de los apóstoles. Vienen en el nombre de Cristo. Eran despreciados, pero fíjate, hay una más. Eran abusados, ya que solo le daban trabajo los explotadores aprovechando situación. Obviamente ellos se tenían que sustentar. ¿Eran buenos trabajos? No. La situación de ellos no fue fácil. El poder dispersarse no fue fácil. Eran abusados. Pero hay una más, fíjate. Eran ignorantes, ya que el poco tiempo que tenían de creyente, la persecución los alejó de los apóstoles y sus enseñanzas. Mirá, ellos no tuvieron la oportunidad de irse con una Biblia bajo el brazo. Prestad atención, Hechos capítulo 8, dice que los apóstoles se quedaron. Fueron esparcidos, salvos ¿quiénes? Los
apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Y quién eran los que enseñaban la palabra de Dios? Los apóstoles. No tenían quien les enseñe la voluntad de Dios a estos creyentes. Por tanto, eran creyentes ignorantes de la vida cristiana. No conocían totalmente la palabra de Dios. Se alejaron de los apóstoles, quienes eran los que enseñaban la doctrina en aquel tiempo. Eran creyentes nuevitos, con poco crecimiento. Fueron los creyentes de Hechos capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 8. Eran ignorantes. ¿Podés ver un poquito la situación en la cual Santiago escribe a estos hermanos judíos? Santiago capítulo 1, versículo 1, ¿cómo termina? Dice salud. Y no es porque estornudaron, ¿verdad? Un judío, ¿cómo se saludaban los judíos? Yo te decía, ¿judío? ¿Cómo? No, shalom. Paz significa. ¿Sabés quiénes se saludaban así? Salud. ¿Sabéis quién eran? Los griegos. Los griegos. Esto era un saludo griego. Ahora, ¿por qué Santiago no los saluda como shalom? Que era lo más... ¿Verdad? Tendría que haber sido así porque eran judíos. ¿Por qué Santiago usa un saludo griego, una palabra griega y le dice salud? ¿Sabes qué significa salud? Gozo. ¿Sí? Yo, mi querido, gozo. Regocijate. Esa es la palabra. Salud. ¿Por qué? Porque habían sido esparcidos. Porque eran pobres, despreciados, abusados e ignorantes. Entonces, fíjate cómo Santiago le cambia la perspectiva. Dice, ustedes tienen que tener otro enfoque en medio de las pruebas. ¿Y cuál es? Santiago le dice, regocíjense, salud. Y es un problema cuando yo veo las pruebas de otra manera. Es un problema cuando yo estoy pasando por diversas pruebas y realmente no estoy teniendo el enfoque o la perspectiva que Dios quiere que yo tenga. Y Santiago le estaba diciendo, ustedes son parte de los propósitos de Dios, por eso están pasando por esto, por eso fueron esparcidos, por eso se hizo la diáspora. Son parte de ¿qué? De que el evangelio, el reino de Dios se pueda, ¿qué cosa? Extender. Usted tiene que saber esto, dice Santiago, que su sufrimiento está siendo de bendición al mundo entero hasta el día de hoy. ¿Cuál es el enfoque que yo tengo que tener correctamente? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo yo tengo que mirar ese tiempo de prueba en el cual yo puedo pasar? ¿Cuál es la actitud? Salud. Regocijate en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno a través de esa prueba. Regocijate en medio de esa prueba. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Regocijate en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapó. Dios está en control. Dios está en control en medio de esta dispersión. El evangelio tenía que extenderse, tenía que cumplirse, Hechos 1:8. ¿Y cómo Dios lo hizo? ¿Permitió qué cosa? La diáspora. Entonces, qué importante es que yo pueda cambiar mi perspectiva y ver de otra manera cuando me hallo en diversas pruebas. Y la actitud es regocijate, salud. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Es lo que le está diciendo Santiago. Dios está cumpliendo sus planes. ¿Y qué? Y sus propósitos. Y el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo, otra vez, ahí está la palabra, ¿ves? ¿Sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo.
cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, en primer lugar, vimos la perspectiva correcta que yo tengo que tener delante de las pruebas. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de las pruebas. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Qué es lo que quiere lograr Dios en mi vida y en tu vida? Mirá lo que dice. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra... Sabiendo que la prueba de vuestra ¿qué? Fe. ¿Qué es lo que prueba Dios? La fe. Dios prueba, ¿qué cosa? La fe. Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y ¿qué? Y cabales. Yo tengo que entender algo, hermanos, que la prueba es inevitable. Yo no puedo esquivar la prueba. No puedo pasar por el costado de la prueba. En algún momento de tu vida, Dios te va a introducir ¿en qué? En la prueba. ¿Sabes que la palabra ahí, diversas pruebas, la palabra es multicolor? La palabra diversas es multicolor, es decir, prueba de todos los colores. Y dice, cuando os halléis en diversas pruebas. La palabrita esa, halléis, ¿sí? Joaquín, si podés poner el texto. La palabrita esa cuando dice, versículo 2, cuando os halléis, esa palabra significa caer dentro o alrededor de. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Cuando ustedes se encuentran dentro o alrededor de todos los colores, de diferentes pruebas, tened gozo. Tened gozo. Entonces, no puedo esquivar las pruebas. Dios me va a introducir. Las pruebas me van a rodear. Diversas pruebas me van a rodear en mi vida. Es algo inevitable. Y quiero que podamos pensar un poquito en la palabra prueba. La palabra prueba que aparece ahí en el versículo 2 y en el versículo 3, esta palabra tiene que ver con dos cosas por lo menos. En primer lugar, esta palabra muchas veces se traduce tentación. Ahora, cuando yo te hablo de tentación, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es la tentación? A ver. ¿Qué es la tentación? Un paso previo al pecado. ¿Eh? Un paso previo al pecado. Un paso previo al pecado. Bien. Entonces decimos que no es pecado. Bien. Si cometés la... Bien, se convierte en pecado cuando cedes, cuando lo cometés. Una debilidad. Es una debilidad, tiene que ver con debilidad. Ahora, Santiago, en su carta, él va a usar la palabra tentación, pero se está refiriendo a pruebas. ¿Sí? Esto es importante ver, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre prueba y tentación? Porque Santiago usa la misma palabra para hablar de dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre tentación y prueba? Joaquín, ahí está. Diferencia entre prueba y tentación. La prueba, ¿cuál es el origen? Dios. Dios permitió ¿qué cosa? La diáspora. ¿Sí? Ahora, la tentación, ¿de dónde viene? De Satanás. ¿Y de quién? Y de nosotros mismos. No siempre la culpa la tiene Satanás. ¿Sí? Él tienta, claro que sí. Pero mirá lo que dice capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, ¿sí? Ahí no está hablando de la prueba que tiene su origen en Dios. ¿Por qué? Porque mirá lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Entonces está hablando de la tentación que te lleva ¿a qué? A pecar. No está hablando de prueba ahí, como al principio. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia.
es atraído y seducido. ¿Y qué es la concupiscencia? Tengo concupiscencia, ¿verdad? No andamos diciendo eso, ¿verdad? Tengo una concupiscencia. ¿Te imaginas? Qué bíblico, ¿no? Esta palabra significa malos deseos. Malos deseos. Entonces, claro, yo digo, tengo malos deseos. No, tuve un mal deseo, no tengo una mala concupiscencia. No, tengo un mal deseo. Entonces, la tentación, su origen es de Satanás y de uno mismo. Cada uno es atraído y seducido de sus mismos malos deseos. Bien, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? Ya lo vamos a ver. Es perfeccionarnos, es crecer, es madurar. Y el objetivo de las pruebas, de la tentación, es destruirte. La tentación, si cedo, te va a destruir. Bien, en su procedencia, la prueba viene de afuera hacia adentro. La diáspora vino de afuera y afectó a los cristianos y se esparcieron. Ahora, la tentación viene ¿de dónde? Sino que de sus propios malos deseos, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Es algo de adentro hacia afuera. Yo soy seducido desde adentro, pero muchas veces Satanás también, desde afuera. Claro que sí. La tentación puede venir de Satanás, de mi carne y del mundo que nos rodea. La forma de vencer, esto es muy importante. Yo a la prueba tengo que soportarla. ¿Por qué? Porque es inevitable cuando os halléis. Acordate, las pruebas te rodean. ¿Sí? Yo la prueba tengo que soportarla. ¿Qué es eso? Es cuando yo me cargo una mochila llena de piedra y estoy ahí soportando la mochila y permanezco soportando. La palabra es paciencia. La prueba yo tengo que soportarla, pero la tentación, ¿qué tengo que estar ahí? ¿Con la concupiscencia luchando? No. ¿Qué tengo que hacer con la tentación? Huir de la tentación. ¿Te acordás José cuando fue tentado? Que la mujer egipcia, ¿qué hizo José? ¿Se quedó ahí luchando con la concupiscencia? ¿Qué hizo José? Se rajó, se fue, huyó. Y Pablo le dice al joven Timoteo, huir de las pasiones juveniles. Entonces la prueba yo tengo que soportarla, pero la tentación tengo que ¿qué? Tengo que salir de ahí. Esa es la manera bíblica de enfrentar la tentación. Ahora, la prueba, Dios busca lo mejor, busca sacar lo mejor, por eso Él quiere perfeccionarnos. Y la tentación, bueno, ahí dice Satanás, o mis deseos, apelan, ¿qué cosa? A lo peor de mí. Satanás va a apelar a mi carne, a mi concupiscencia. Entonces, yo tengo que saber diferenciar estas dos palabras. ¿Por qué? Porque Santiago, del 1 al 12, habla de prueba. Habla de prueba. ¿Por qué te digo esto? Porque en el versículo 12, ¿sí? Santiago dice, 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? Ahí la palabra es prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo a la prueba, a la tentación, no tengo que soportarla, dijimos. Tengo que huir. El origen de la palabra es la misma que el versículo 2, cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y fíjate lo que dice el versículo 12. Porque cuando haya resistido la prueba, ahí Santiago la traduce como prueba. ¿Por qué no hace? No sé. Él decidió escribir así, ¿no? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y a partir del versículo 13, fíjate, cuando alguno es tentado, ahí está hablando de ¿qué? No de prueba, está hablando de tentación. Entonces, esto es importante. El significado de la palabra lo determina el contexto. Eso te va a ayudar, ¿sabe a qué? A poder entender bien las Escrituras, a hacer una correcta interpretación. ¿Sí? El significado de la palabra lo determina de lo que viene hablando, del contexto. La palabra prueba, ¿sí? La que tiene su origen en Dios,
¿Qué significa? Dos cositas. Tiene que ver, en primer lugar, esta palabra se utilizaba para ver si una moneda era genuina. ¿Sí? Esta palabra se utilizaba en aquel tiempo, ¿sí? en el experimento que hacían para ver si una moneda era genuina o falsa. ¿Y cómo lo hacían? Le hacían un corte. También la palabra tiene que ver con cortar. Y es la idea de un cirujano que hace un corte para ver dentro. Entonces en aquel tiempo, ¿sí? Yo me compraba un anillo de oro y yo le decía, quiero que compruebes si este anillo es 100% oro o no. Entonces el especialista agarraba y le hacía un corte al anillo o al oro, ¿sí? Y depende de lo que había dentro, él miraba y decía, no, mirá, Lucas, te metieron el perro, es bañada en oro, ¿sí? Lo de adentro no es oro. Entonces, a través de una experiencia, a través de un experimento que hacía este hombre, ¿sí? Él podía ver, ¿sí? Si esto era genuino al 100% o solamente era una imitación. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios a través de la prueba? Dios, a través de la experiencia de la vida, va a experimentar con mi fe para ver lo que hay dentro. A ver si tu fe es genuina, a ver si tu fe es verdadera, a ver si realmente lo que creo, lo que digo, es lo que yo soy realmente por dentro. Eso significa la palabra prueba en este contexto. El propósito de la prueba, ¿cuál es? Perfeccionarnos. Fíjate lo que dice, capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia, ¿sí? Ahí la palabra paciencia es permanecer debajo, es soportar. Fíjate, su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos. ¿Sabéis qué significa esa palabra? Maduro. Para que seáis maduro y cabales. La palabra cabales significa entero, significa completo, sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿por qué Dios tiene que elegir la prueba? No pudo haber hecho algo más lindo, ¿verdad? Mira, es el método de Dios. Y no es si me gusta o no me gusta. El mejor método para perfeccionar la fe en mi vida, escuchar, y crecer y madurar en mi vida cristiana y fortalecer mi fe, son las pruebas. Yo veo mucha gente que ellos necesitan, por ejemplo, ver milagros. Si no ven milagros, no pasa nada. ¿Sabías que los milagros no fortalecen tu fe? ¿Sabías eso? ¿Sabías que los milagros no te van a hacer crecer en tu vida cristiana? ¿Sabías eso? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vas a ver en la tele y se escucha por ahí, y vas a ver milagros, que hacen milagros, y hacen campañas de sanidad, y que esto, que lo otro. ¿Sabías que los milagros, la sanidad, cuando vos ves una sanidad así que por ahí ven en ¿sabías que eso no fortalece la fe? Los milagros de sanidad y de lo que sea no perfeccionan tu fe, no te van a llevar a madurar en tu fe. ¿Qué es lo que impacta un milagro de sanidad? Impacta tus emociones, nada más. Te vas a impactar emocionalmente, te va a impactar, nada más. Pero ¿cuál es el método de Dios? No son los milagros, son las pruebas. Porque la prueba produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y la paciencia
Es decir, el soportar la prueba, eso significa paciencia. Permanecer debajo. El permanecer debajo de la prueba me lleva ¿a qué? A ser maduro y entero, para que no me falte cosa alguna. Yo tengo que saber esto, las pruebas son inevitables. ¿Dios terminó con Luca? No. ¿Dios terminó contigo? No. Pero Dios quiere terminar y quiere perfeccionarte. ¿Qué va a hacer? Te va a rodear de diversas pruebas. ¿Ves cómo cambia un poquito el enfoque de la situación? ¿Sabés que al pelo le vino esta carta a estos creyentes judíos? Le vino como anillo al dedo. Y Santiago empieza a hablar de gozo, fíjate, empieza a animarlos, empieza a hablar de su necesidad. Y le dice gozo, regocíjense. Dios está probando su fe, está haciendo un corte para ver lo que hay en tu interior. Las pruebas revelan tu verdadera fe. Las pruebas van a revelar realmente quién sos. Las pruebas no solamente van a revelar tu fe, van a hacer que tu fe se pueda desarrollar en la vida cristiana. Pero muchas veces las pruebas se pueden convertir ¿en qué? En tentación. Comenzó como una prueba y estoy terminando como una tentación. ¿Por qué? Porque no estoy siendo probado. No estoy aprobando, mejor dicho. No estoy saliendo aprobado. Es cuando rindo mal un final, un examen, me desaprueban, chup, chup. No pasaste la prueba. Muchas veces la prueba se puede convertir en tentación. ¿Qué va a marcar la diferencia? Tu perspectiva de cómo vas a mirar esa situación que estás pasando. ¿Cómo la vas a tomar? Todo depende de cómo yo la encare. Termino. La promesa. Hay una promesa cuando estoy en diversas pruebas. Versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría. Pídala ¿a quién? El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será, pero pida con fe. No dudando. La palabra dudar, ¿sabe qué significa? Dividir. ¿Sí? Yo la tengo anotada acá. La palabra dudar significa dividir. Y mirá cómo sigue. Porque el que duda es semejante a la onda ¿de qué? Del mar, que es arrastrada por él. Es el viento el que arrastra las olas del mar, no las olas el viento. ¿Estamos de acuerdo? Es la duda lo que a mí me arrastra y me lleva por donde quiere. ¿Sí? Y es echada, dice, de una parte a otra, versículo 7. No piense pues quien tal haga, es decir, con esa duda recibirá cosa alguna del Señor. ¿Y qué significa esto de duda? ¿Qué significa dividir? ¿Qué significa repartir? Significa lo que dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra doble ánimo significa dos almas, dos motivaciones, dos personalidades. ¿Y sabe que esta expresión es Santiago el único que la usa? No la usa Pablo, no la usa Pedro, ni no la usa Juan, no la vas a encontrar en los evangelios. Es Santiago, 2 veces Santiago en su carta usa la palabra doble ánimo. Dividir, soy una persona doble, estoy dividido, tengo dos almas, dos motivaciones. Eso me lleva ¿a qué? A ser inconstante. La palabra inconstante, ¿sabe qué significa? Sin fundamento. Sin fundamento. Era la característica de estos cristianos. Acordate de que ellos eran ignorantes. Eran ahí, nuevos en la fe.
eran inconstantes. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios. Esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si tú pides con fe sabiduría, Dios te la va a dar. Ahora, fíjate que dice, si a alguno le falta conocimiento, pídale a Dios. No dice eso. No dice. ¿Qué dice? ¿Pida qué cosa? Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque muchas veces no vas a saber cómo actuar. No vas a saber qué decidir. No vas a saber qué hacer. ¿Y qué necesitas? ¿Conocimiento? No. ¿Qué necesitas? ¿Cómo aplicar ese conocimiento en esa situación? Eso es sabiduría. Es el conocimiento aplicado. La sabiduría me va a llevar a tomar la correcta decisión. La sabiduría me va a ayudar a tomar la decisión conforme a la voluntad de Dios. ¿En dónde? En diversas pruebas. Cuando me hallo en diversas pruebas. Y pida con fe, porque Dios da ¿cómo? Abundantemente. Esa palabra significa generosamente. Es abundante la sabiduría de Dios para tu vida y para mí. Esa es la promesa en medio de la prueba. ¿Ves? La promesa no es quitarte de ahí. No. Es que Dios te va a dar, ¿qué cosa? La sabiduría para saber cómo actuar. Eso es lo que yo necesito. Entonces mi fe se va a crecer. Entonces no voy a ser una persona de dos almas, dividido. Que voy para acá y voy para allá, como la ola del mar. Si camino mi vida cristiana dudando, dice Santiago, no espere que recibirá tal cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. Una persona que duda no tiene fundamento. Y si no tiene fundamento, se cae, se tambalea. Va de acá y va para allá. Tiene el corazón en Dios y tiene el corazón en el mundo. Eso es doble ánimo. Quiere estar acá, pero también quiere estar acá. Eso es doble ánimo. Y Santiago les deja en claro, no voy a recibir cosa alguna del Señor. La promesa, ¿cuál es? Sabiduría. ¿Necesito otra cosa? No necesito otra cosa. ¿Vos quisieras otra cosa? Claro que sí. Yo también. Yo quisiera salir ya de la prueba. Yo quisiera que ya se revierta la situación. Pero en los propósitos de Dios para tu vida no es así. Dios me va a mantener en la prueba hasta que cumpla el propósito que Él quiere que yo cumpla allí.